empezar ahora con otro compositor. Miren, yo recuerdo que mi papá tenía unos álbums de muchísimos discos, que inclusive yo debo de tener por allí, de muchos compositores italianos, no tan conocidos, cuando menos para mí, como Vivaldi, sería el más conocido. Y lo simpático es que todos acababan en I. Corelli, el que hoy vamos a ver, Locatelli, Viotti, eh, la Chacona de Vitali y varios más. ¿Y qué es lo que pasa? Que eran compositores, pero a la vez eran violinistas. Y recuerdan que Vivaldi compone las cuatro estaciones, pero esa era la costumbre. ¿Qué son las cuatro estaciones? Cada estación es un concierto de violín en tres movimientos. Bueno, hay muchas colecciones en esta época que hacen de a 12, de a 15, de a 18 conciertos. Vivaldi por ahí tiene una colección que mi papá tenía de muchos conciertos. Digo, con algo de maldad se decía que Vivaldi no escribió 100 conciertos, sino que el mismo concierto 100 veces. Cada uno tiene su encanto, creo yo, son como las sinfonías de Haydn. Que ayer de pura casualidad en el radio escuché la 79, bellísimo, bellísimo. Bueno, el caso es que este, eh, eso se nota en la música de Händel, ese amor a la realeza. No tanto hacerle la barba a la aristocracia, sino a lo que tiene de divino en esas latitudes. Bueno, también nos recuerda otra imagen muy obvia, que es la que digo, a mí me choca, pero pues a los reyes europeos si algo les gusta es la cacería. Entonces ahí ya ven que hay la casa de la zorra, que se me hace cruelísima, pero bueno, es ese sonido, igual que el de las góndolas. Eh, Qué ritmo tiene Händel, como que hace, no tan, sino tanto, tan, como que eso le da mucha brillantez, ¿no? Eh, eh, el tercer movimiento más lento ya no suena real. Hay dos movimientos que no me sonaron real. Más bien esto es amoroso, lento, melódico. Y casi ya al finalizar y ya se queda, digamos cuando falta como un minuto, entra un metal y me doy cuenta que la brillantez pues proviene de los metales. Y casi diría yo, y la belleza proviene de estas maderas que verdaderamente me impresionaron, creo que eran oboes y fagots, pero esos, que el fagot es nomás el que sería el piquito, el puntito, digamos. Pero qué bellas maderas. Eh, Luego el cuarto movimiento es una fanfarria bellísima y además no hay una sola armonía y una sola terminación, o sea, se siente que hace lo que quiere. Las salidas de sus armonías y todo son perfectas, o sea, la música es totalmente, además de bella y brillante, es como muy congruente auditivamente. Eh, bueno, esos son mis comentarios y entonces les decía yo que hoy vamos a ver algo que no los conozco, realmente nunca me tomé la curiosidad de escuchar a otros compositores, porque pues como siempre les he dicho, lo vasto de esto es el infinito realmente, es inabarcable la totalidad. Pero ahora con las clases pensé, pues vamos a conocerlos. Es más, les platico, no hay mucha literatura, yo buscaba saber si había un documental de Locatelli, y pues no hay ningún documental de Locatelli, pero lo que sí hubo
Pongo Locatelli entonces ya para ver en Wikipedia o lo que sea, y aparece un diseñador de modas, aparece un futbolista, pero no aparece ningún compositor, hasta que por fin me entero que Locatelli se llama Pietro, Pedro. Entonces les platico de Pietro Locatelli. Mire, Locatelli nace en Bérgamo. ¿Dónde es Bérgamo? Pegadito a Milán, en Lombardía. Ya es la Italia, digamos, más sofisticada, más europea, menos latina, como Sicilia o Nápoles. Esto es como más afrancesado o, bueno, físicamente está pegadito a Suiza, a la Suiza italiana, evidentemente. Bueno, nace en el año de 1695. Junto a Bach, ¿qué quiere decir? 10 años después, o sea, son absolutamente contemporáneos. ¿Y dónde muere? Me llamó la atención, como dirían, of all places, muere en Ámsterdam, porque era muy viajador. Miren. Como les dije, era compositor y violinista. Se dan cuenta desde muy niño que el niño es un prodigio tocando el violín y lo mandan a estudiar a Roma. ¿Y quién es su maestro? Otro al que vamos a ver. Lo mandan a Roma a los 16 años y un gran maestro consagrado decide sí darle clases, que es ni más ni menos que Arcangelo Corelli. Mi papá también tenía varias colecciones de él y le gustaba mucho. Él es un poco antes, es de 1653 a 1713. Bueno, pero a Locatelli le decían el Paganini del siglo XVII, imagínense cómo tocaba. Eh, Luego entra en Roma la iglesia de San Lorenzo de Damaso, se hace maestro de capilla y es cuando empieza a viajar. Se establece primero en Múnich y en todos lados toma y da clases. Le gusta mucho dar clases. Luego en Berlín y en Ámsterdam ya nada más se dedica a dar clases. Y uno de sus discípulos más conocidos es otro compositor del que no les he dicho nada, que también valdrá la pena expulgar un poco de él. Es que les digo, son tantos que seguramente lo han oído, aunque yo creo que no nace de Ámsterdam porque el nombre suena más bien francés, Jean-Marie Leclerc. Eh, Leclerc. Ya no da, lo hemos platicado mucho en la clase, lo desgastante que es concertista solista. Yo creo que Locatelli, aunque no lo dice expresamente, no tenía grandes problemas económicos, porque deja de dar conciertos y solamente da uno que otro conciertito privado, casi casi por deleite. ¿Y a qué se dedica? A la pedagogía, a dar clases. Eh, Le dan, que no es usual y en los Países Bajos le dan la posibilidad, como pasando unos exámenes de calidad, de que le permiten publicar su obra, no a cualquiera le permitían, antes tenían que pasar por algunas pruebas. Uno de sus ciclos de violín se llama El arte del violino y son 12 conciertos. Tienen muchas dificultades técnicas. El que vamos a oír a continuación se llama el laberinto armónico. Luego aparte tiene tríos, conciertos grosos. ¿Cuáles son los conciertos grosos? Los que no es para uno, sino prácticamente para cada instrumento de la orquesta, a rato se hace solista. Sonatas para flauta. Eh, entonces, por favor, Esteban, si te pones el laberinto armónico de Pietro Locatelli.
pidieron el programa de hoy y lo hice sabiendo que no me podía equivocar. Le puse joyas barrocas. No las había yo escuchado hasta ahorita, pero lo son sin duda alguna. Vean de lo que nos habíamos perdido al no conocer a Locatelli. Eh, en cada ciclo ahora estoy dando clases, digamos, ya más programadas. Yo trato de dar los programas de todo el mes por avanzado para mi equipo y demás. Y yo creo que en cada mes valdría la pena una clase de joyas barrocas. Eh, por ejemplo, de Locatelli, voy a dar ahorita un concierto para violín y un capricho, que ese se me antoja horrores, para violín solo. Pero les platico de lo que acabamos de escuchar, el laberinto armónico, de una serie de conciertos que se llama, como les dije, El arte del violín. Bueno, desde que empieza, no sabía yo qué palabra usar, pero la música está muy sabrosa. Yo me movía como queriendo bailar, o sea, sí produce esta sensación de bienestar y de alegría. Les digo, casi bailable. Y luego cuando entra el violín, bueno, bellísimo. Y luego esa cuestión, cuando entró el violín solo, yo no sabía si era un movimiento completo o algo tipo cadenza, lo que es en los conciertos posteriores, que es la parte en donde se luce el solista. Pero qué barbaridad, digo, se me hizo sensacional, rapidísimo. O sea, a veces tocaba con una velocidad que no recuerdo que yo hubiera escuchado. Por lo tanto, qué barroco ni qué nada, sonaba muy moderno a ratos, hasta como el antecedente a un Philip Glass o qué sé yo, muy revolucionario. Este es antes de Bach todavía, imagínense. Más bien yo lo sentí como español, pero igual, acuérdate que lo español y todo lo europeo tiene mucho la influencia de la música que se tocaba aquí en la Nueva España, bueno, y en toda la América conquistada por la expulsión de los jesuitas, que regresan a Europa y conocían esa música y además eran pues dentro de las órdenes religiosas, probablemente de la más o de las más conocedoras, de las más cultas. Eh, mm, mm, mm. Bueno, el siguiente movimiento es tan amoroso y dulce el violín. Cuando está el violín solo y lo acompaña únicamente el cello, qué maravilla. De repente cambia todo el tono y se hace rápido, rápido, también delicioso. Eh, y además me encanta cómo marcaba los compases. ¡Pum! O sea, en momentos y ¡pam! ¡Pam! Así ritmo. Y en el Inter, muchísimos sonidos rápidos. Eh, Miren, lo que les he dicho, hay tantos y tantos intérpretes jóvenes de primerísima calidad. Este señor, vieron, es la Orquesta Barroca de Finlandia. Estaba yo pensando, ¿he escuchado o no, o alguno de ustedes ha escuchado en vivo algo de Locatelli? Miren, probablemente no recuerde yo, pero la única probabilidad de que lo hubiera yo escuchado hay así como este conjunto barroco finlandés, hay otro en Holanda, obviamente habrá muchos en Alemania y en Italia, es donde hay estos conjuntos que llegaban a venir a México. Uno que se llamaba Los Solistas de Venecia, con el director Claudio Chimone, no sé si alguno llegó a escucharlos. Y lo que yo recuerdo que en mi casa era muy venerado de este tipo de música, era un conjunto italiano que también nos llevaron a oírlo alguna vez, Il Musici, eh, que tocaban a estos compositores quizá, no sé si llamarles prebarrocos o barrocos anteriores,
Acuérdense que Vivaldi también es anterior a Bach. Entonces, Locatelli y Vivaldi son seguramente muy contemporáneos.